en la presentación, ¿no? Sí. Genial. Bien. Bueno, el tema entonces, Nest.js con GraphQL. Bueno, el temario primero vamos a ver qué es GraphQL como en lo teórico. Después comentaré un poco la diferencia con REST, que es como lo anterior. Y después, bueno, la demo va a ser integrar GraphQL al proyecto de Web3, que partí de lo último que hicieron los chicos con Mongo, así que parte de ahí. Y como el proyecto tenía solo consultas de GET, decidimos sumar un boilerplate con mutaciones para que puedan ver también cómo se hacen las mutations. Bien, bueno. Bueno, entonces GraphQL es un query language. Básicamente del lado del cliente, el cliente se comunica con el servidor a través de una sintaxis, que son las queries. Y bueno, justamente es una alternativa a REST. El principal objetivo de GraphQL y por lo que surgió su creación fue la búsqueda de más optimización, de buscar menor cantidad de endpoints, digamos, y mayor rapidez en las respuestas. Y justamente también lo bueno de GraphQL es que es agnóstico de plataforma y esto permite que se pueda usar en muchos lenguajes, no solo con Node.js o JavaScript, sino con otros lenguajes también. Bien, y en su funcionamiento, bueno, acá se puede comunicar con múltiples microservicios, perdón. Esto es lo que decía, ¿no? De la optimización que buscaba y por lo cual GraphQL se recomienda para proyectos complejos con varios microservicios y data externa, porque justamente lo que hace es buscar crear toda esa data y tomar toda esa data y devolverla en un solo canal de respuesta al cliente. Y acá el cliente es donde está la parte QL, digamos, de las queries que procesa el servidor. Bien. Hasta acá una pregunta. No. Bien. Bueno, las operaciones más comunes dentro de GraphQL son las queries y las mutations. Las queries vendrían a ser, traducido a lo que es REST, son peticiones GET, y las mutations vendrían a ser todo lo que es create, delete y update. También hay otro tipo de consultas que son las subscriptions. No las puse acá en la presentación, la verdad es que no son tan comunes, pero son como unas queries, pero que están en escucha activa. Se quedan activas escuchando un servidor y cada vez que hay un nuevo cambio, un nuevo update, recibe nuevamente la respuesta. Es simplemente esa la diferencia. Muy bien. Y bueno, un poco las diferencias con REST se fueron viendo, pero nada, acá quedaron más resumidas en este gráfico, en esta tabla. Sí, como decía, en los casos de uso se recomiendan más GraphQL para múltiples microservicios, para mobile apps, y REST quizás para aplicaciones menos complejas. Otras diferencias que quizás no están en la tabla serían, bueno, REST tiene mejor manejo de errores, justamente manejan status codes, y GraphQL lo que tiene es que siempre, sin importar qué, va a devolver un status 200, como hace varias peticiones, quizás algunas fallan, otras no, pero de todos modos retorna 200, y que eso es más complicado manejar los errores por ese lado. Bueno, después la respuesta también cambia. En GraphQL es solo JSON, REST también puede devolver, bueno, JSON, XML, lo que ya conocemos.
Y bueno, sobre todo la principal diferencia es que GraphQL es un lenguaje de consultas y REST es en realidad un patrón de diseño, digamos, de cómo diseñar APIs. Bien. Bueno, hasta ahora, ¿alguna consulta? Yo puedo agregar una de mí para confirmar. Mencionaste recién el tema de diferentes métodos que solemos utilizar con los códigos de estados en Happy y REST. Sí. Para GraphQL, todas las consultas que le hagamos al servidor son post, ¿no? Del tipo post, digo. O sea, las mutations vendrían a ser, si vos querés hacer un post, es una mutation. Si querés hacer un update, también es una mutation. Sí, pero a nivel HTTP, digamos, yo estoy mandando una request con un método post si quiero hacer una query con GraphQL o una mutation, ¿no? Es indistinto en ese caso. Tenés que hacerlo con la sintaxis de query que propone GraphQL. Bien, Una Claro, pregunta ahí. va a derivar Una, en la demo. Sí, de lo que decía ahora Lorena, ¿una query no es un get? claro. sí, una query es como un get, sí. Ok, Pero es justamente como la sintaxis, es una sintaxis específica, que bueno, nada, ahora lo van a ver, pero es una sintaxis específica, no es que tengo que hacerle un get como siempre. ahí va. Full. Bien. Bueno, acá hay un resumen más o menos de lo que se agregó al proyecto de Nest, de lo más importante. Pero ahora voy al código igual. Estoy compartiendo solo Chrome. Ahí ven mi Visual Studio. Sí. Perfecto. Bien, lo que se agregó al proyecto anterior básicamente fue, bueno, la configuración del módulo principal, se agregó esta parte de GraphQL con Apollo, que es lo más común usar Apollo, también se puede usar Mercurius, creo que era la otra librería, pero nada, Apollo es la más común. Y después, bueno, teníamos bloques y transacciones, que se agregó el esquema de bloque, que con estas etiquetas, después GraphQL entiende y lo puede documentar en el cliente, puede documentar cada campo y demás. Y lo mismo con transacciones acá en su esquema. Fíjese, es el mismo objeto, nada más que con las etiquetas de GraphQL. Y también, obviamente, los resolvers, que los resolvers justamente son los que van a buscar la data y son los que comparan con el esquema que tiene GraphQL y resuelven justamente las consultas. Bueno, como ven, tenemos todos queries, acá en block y en transaction lo mismo. Todos queries. Los controles los dejé, es indistinto, no afecta, siguen funcionando. Pueden perfectamente funcionar las dos cosas al mismo tiempo. Y después hay que agregar el resolver acá mismo en el módulo de providers de cada feature. Eso fue lo que se modificó de la última council. Ahora con esto vamos a... Ahí va. Bien. Bueno, esto es lo que les decía de la sintaxis. Así es como se hace una query.
Acá es como yo como cliente le pido al servidor que me traiga el block number. En este caso, como block number es un número simplemente, no tengo que pasarlo en ningún otro campo, simplemente así. Esto lo corro y me lo trae en forma de JSON al número. Lo copio. Ya lo tengo acá, bien. Ok, y acá lo mismo, transactions es un array de strings, así que tampoco tengo que pasarle ningún atributo, no es un objeto. Y se pasan así los atributos. Bueno, todo lo que pida el resolver se pasa acá por parámetros, se pone el nombre del parámetro, 2 puntos y el value. Si son strings tienen que ser con doble comilla, si no, no le gusta. Bien. Y ahí me trajo todas las transacciones. Acá si nos fijamos también podemos ver que me documenta el tipo de cada query, lo que me trae cada tipo. También el tipo del parámetro. Acá están los esquemas. Tenemos transaction y block. Bueno, ahora copio uno de estos. Bien, y ahí trajo. Acá, por ejemplo, como transaction es un objeto, sí o sí tengo que pasarla a cada 2 campos, porque la respuesta trae un objeto. Entonces, no le gusta que diga directamente que transaction así, sino que tengo que pasarle sí o sí algún atributo del tipo de la transacción. Que acá tenemos, no sé, hash. A veces lo va completando. Y lo trae. Bien. Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta? Bien. Sí, creo que con el proyecto fue más el approach de Code First. Bueno, lo que hice fue, por empezar, instalar los paquetes el código, de Nest.js GraphQL, de Apollo Server, de Apollo Server y GraphQL en sí, y después fui haciendo acá los resolvers y los esquemas. Los resolvers tienen estas anotaciones, son etiquetas de GraphQL, se especifica de qué es el resolver, y acá en la query se especifica lo que retorna la query. Acá, por ejemplo, que recibe un parámetro, esto es como si fuera el @params que se usa en REST, es lo mismo, se llama args acá. Y después esta línea de código es exactamente igual a como estaban los controllers de antes. Es como si pudiéramos emplatar los controllers con esto, con los resolvers. Claro. Sí, y GraphQL lo que sí o sí nos pide es definir un object type, por ejemplo acá en el resolver en esta query de block, yo en un momento quise como retornar una interfaz, que era el value que devolvía este servicio. Y claro, no me dejaba porque no lo entendía, entonces tuve que definir un object type para block,
y usar los mismos campos que retornaba ese servicio, pero con las anotaciones de GraphQL. Acá hay un montón de anotaciones, no solo estas son las más comunes, se puede hasta poner valores default, se puede decir que puede ser nullable, un montón de anotaciones. Pero bueno, estas son las más comunes. También se puede autogenerar IDs. Tengo una preguntita. Por ejemplo, en el caso de que tengas clases o tipos anidados, estoy buscando, no sé, el típico ejemplo de la factura y los ítems, por ejemplo. Vos haces Claro, un get factura con un ID y dentro, a ver, me estoy basando por ahí en la interfaz gráfica esa que te permite hacer la query. Vas a tener el detalle de la factura, digamos, la fecha, pero a su vez también vas a tener los diferentes ítems. Eso para resolverlo a nivel definición de esquema, lo haces a través también de anotaciones, indicándole que la factura tiene un array de ítems y eso por detrás te arma esa relación. claro, también puedes especificar vos el tipo de relación como si fueran anotaciones de una base de datos. Puedes decirle, no sé, un join column, lo que sea, Fantástico. Gracias. tal cual a anotaciones de base de datos relacionales. Bien. ¿Alguna consulta más? Yo tengo una preguntita, capaz que no lo vi tan bien. La librería esta de GraphQL permite, me imagino que sí, pero para configurar la máxima profundidad que uno le puede pedir a la query. ¿Eso lo llegaste a ver ahí o no? No, la verdad que no vi mucho de eso. Vamos a ver nomás mucho. Pero sí, sé que se puede configurar bastante. Lo que sí, la última versión de la librería, porque me di cuenta, ahora van a ver en el boilerplate, el otro de ejemplo, que acá esto no lo pide, pero la última versión sí pide sí o sí un driver. Y lo hicieron así para poder permitirle al usuario elegir con qué librería trabajar, que puede ser Apollo o otra. Bárbaro. Sí, sí. A ver, vamos. Ah, sí, está bueno. Sí, varios lugares también proponían no usar
bueno, librerías externas para el tema del caché, porque esa es una desventaja quizás que tiene GraphQL a comparación de REST, que no tiene caché automático. Y una cosa que me olvidé de mencionar del código, acá pedía especificar también en dónde se va a crear este archivo, que esto es un archivo autogenerado, si quieren lo pueden ver acá, que es el esquema que se ve ahí en el playground, es lo mismo, lo autogenera solo con las definiciones de object type y demás. Y nada, lo pedía especificar para que levante. Bien, ¿alguna cosa más? Parece que no. Bien. Sí, yo quería meter un comentario nomás con la pregunta que hice para darle un poco de contexto, porque capaz que quedó media suelta en realidad. Son maneras de evitar esa y, por ejemplo, la complejidad también de la query. Son maneras de evitar que a uno le exploten el server con una query que haga referencias circulares, por ejemplo, y llegue a una profundidad infinita y tipo, nos tire Claro. abajo el server. Entonces, con una sola persona ya nos puede hacer un DDoS sin mucha sofisticación. Era por eso que venía, por si alguien no lo tenía Sí, claro. tiene que haber una manera. Hoy justo lo hablábamos a la mañana, de que también pasa que si usan ORMs del lado del cliente, a veces los ORMs hacen demasiadas consultas por detrás y sí, lo vuelven loco al servidor. Bueno, voy a mostrar unas mutations entonces. Bueno, encontré este proyecto que usa las mismas anotaciones, o sea, usa el mismo Node.js GraphQL, así que tiene las mismas anotaciones y tenía más o menos la misma arquitectura por features, así que me pareció más práctico para mostrar. Bien. Acá. Estaba probando, por ejemplo, acá hay un resolver de podcast. Acá es buena práctica, por ejemplo, lo que son los inputs. Perdón, acá, los inputs, mantenerlos en otra carpeta. Acá este usuario los puso en una carpeta llamada DTOs. Algunos también vi que lo ponían en una carpeta directamente llamada inputs, que van a ser, bueno, el objeto o lo que necesites para la mutation. Y bueno, después es exactamente lo mismo como una query, o sea, es la misma, cambia la anotación, después esto es lo que va a devolver. Y esto es como si fuera, es un parámetro. Bien. Y acá está corriendo. Hay que refrescar. Ahora sí. Bueno, una query como la que ya habíamos visto, de podcast. Vamos a ver acá un poco el esquema. Bien.
Tiene fecha de creación, título, categoría, rating, episodios. Acá, por ejemplo, estaba lo que decía Reina. Hay una relación con otro esquema, que son los episodios. Ahora lo podríamos ver en código. Yo tengo una consulta, no sé si lo dijiste porque estaba manejando, capaz que se me pasó, pero ¿hay alguna relación o es más común usarse con algún tipo de base de datos? Yo sé que se puede usar con cualquiera, pero capaz que me decís que hay, no sé, que es más común usarse con base de datos no relacionales, por ejemplo, o algo así. Yo, la verdad, las veces que lo vi siempre fue con MongoDB y justamente partí del último que hicieron los Obvio. chicos con Mongo, así que creo que vi como lo más común, como ese pack con Node y Y Mongo. Mongo. Ahí va. Pero sí, seguramente sí, con cualquiera. Sí, 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 sí. Sí, Claro, tal cual. sabía que se podía usar con cualquier tipo, pero capaz que había alguna que era más común, digo, porque era JSON o no sé, algo así. Me imagino que había algo. Incluso Marco, como comentaste vos, por ahí no necesariamente trabaja con una base de datos por detrás. Capaz que es como un API Gateway y tiene servicios o microservicios. Entonces está buenísimo eso. Claro. Bueno, acá está la mutation, se le pasa de vuelta el nombre de parámetro, 2 puntos, como es un objeto, y para crear un podcast pide un título y una categoría, y yo acá devuelvo una ID, esto sí o sí lo pide, si no, no le gusta, te devuelve un objeto, creo que hay otros campos, bueno, también ID. Bien, y ahí se creó. Y si vamos a la query de vuelta, ahí ya la trae. Sí, tampoco cambia mucho las mutations. Todo bastante similar. Faltó ver quizás una subscription, pero no había en el proyecto este. Pero bueno, son muy parecidos a las queries, nada más que acá nunca se detienen, o sea, sigue, no paras, quedan activas, como una escucha activa. Y quería ver el esquema también del podcast. Acá está. Acá, por ejemplo, que era lo que había consultado Reina antes, tiene una relación de one-to-many con la entidad de episodio. Está bastante copado lo de las anotaciones. Permite Y hacer eso. claro, eso a su vez entiendo que cuando genera los esquemas, le arman la relación entre los tipos, así vos después podés Claro, en la interfaz, claro. Buenísimo. claro, tal cual. Como anotaciones de una base de datos relacional. Bueno, hasta ahí, consultas. Yo puedo agregar una que está relacionado con lo que pregunté al principio. Yo he visto, o sea, no trabajé profesionalmente con GraphQL, pero sí he visto algunos ejemplos. Y en todos, cuando vos entras al tab de Networks de las DevTools de Chrome, por ejemplo, yo veía que siempre se mandaba un post. Eh, Estuve leyendo recién y al parecer se envía post por el hecho de que se puede hacer con un get, mandándole la query con un query string justamente, pero tenés la probabilidad de que te salte el error, no sé si era el 414, que es el Duty Too Long. Entonces, si vos necesitas mandar un body, por ejemplo, complejo, es probable que te salte ese error. Entonces, por eso que se suele utilizar el post. Entonces, en el body agarrás y le pasas toda la info.
Y iba por ese lado la pregunta, no sé si había quedado claro antes, pero ahí Ah, estuve leyendo y iba por ahí la mano. bien. Bien. Claro. Realmente no busqué si hay otro approach que yo recuerde hacía eso, la verdad, de mirar el array de errores. Pero sí, sí, seguramente tiene que haber, tiene que haber. Emi, yo me quedé con una consulta al principio que quizás entendí mal, pero creo que mencionaste algo de la eficiencia para mobile, ¿puede ser? Sí, ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería más eficiente esto para mobile? creo que lo recomendaba más por las múltiples consultas, y lo que intenta GraphQL es optimizarlas y justamente realizar la menor cantidad de consultas. Creo que va más por ese lado, de que se recomienda. Ahí va, es un Pero, tema de cantidad de cosas de paralelo, digamos. claro, pero sí, igual depende también de la aplicación, ¿no? Creo que es más una decisión que tenés que tomar al principio del proyecto y ver qué conviene. Ahí va. Gracias. No por mi parte. Así es. Bueno, Emi, gracias. Bueno, a mí quedó repiola. Ahí. Nos vemos.